Moi je pense. Moi je sais. Moi j'y pense et je me tais. Moi j'ai peur. Porque sí, es verdad que hay ciertas tendencias que se repiten, ¿no? Que hay que trasvasan las fronteras nacionales de lo que pueda pasar en España, y de las tres patas que decías, la política y la financiera, y centrándonos en la financiera, toda esta el régimen, ¿no?, de financiarización donde vivimos. A mí me gustaría saber primero qué entiendes tú por financiarización, ese dinero financiero, digamos, cómo ha modificado la estructura del sistema capitalista, porque yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Digamos que España pues es un caso paradigmático dentro de esa tendencia mundial. Si vemos los indicadores financieros, en fin, de inflación financiera en España son muy superiores a la media europea. Claro. Y entonces la cristalización de todo eso aquí en España parece ser que ha sido la construcción, ¿no?, y y la burbuja inmobiliaria, pero parece que efectivamente, ¿no?, pues eso viene de un trasvase de poder o en fin, de ese régimen de acumulación que ahora se dan las finanzas, ¿no? Y ahí se acumula el poder. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué entiendes tú? Porque también es verdad que hemos leído sobre tus aportaciones del dinero financiero y financiarización, que digamos, ¿qué entiendes tú a un nivel más macro? Sí, ahora entro, me parece, claro, eso es un tema básico para comprender, pero voy a repescar un paréntesis, porque hemos dicho que le fallaba el Estado al servicio de la mayoría como regulador respecto a la burbuja inmobiliaria, pero como ha fallado directamente como planificador es el tema de las infraestructuras, que se ha pasado no sé cuántos pueblos haciendo el doble de aeropuertos que en Alemania, que tiene 80 millones, más de 80 millones en territorio parecido, ¿no? Luego todos los privados, etcétera, y están todos con pérdidas. Ahora igual en todas las infraestructuras pues ya hay un exceso total. Entonces eso es afán de darles caramelos de obras, claro, al lobby pues inmobiliario, constructor inmobiliario, ¿no? Pero por esa otra vía de las infraestructuras. No, entonces, bueno, cerrado ese paréntesis. Que tiene además mucho que ver. Digo, por rematar el tema ese anterior, entonces la cuestión está en que todo esto ha podido ocurrir porque España ha ejercido como atractora de capitales del resto del mundo. Entonces, del resto del mundo, en cuanto que por eso podía, en la fase final de la burbuja inmobiliaria, no solamente exigían financiación las empresas, sino también los hogares. Entonces el país entero, claro, necesitaba atraer ese dinero, y era la banca la que lo obtenía básicamente, ¿no? Pero bueno, entonces ¿cómo ejerció? Porque entonces España pues pasó entonces a desempeñar ese papel de país rico, que según mi enfoque, pues un país rico es el que, bueno, en primer lugar tiene una relación de intercambio favorable. Entonces en el comercio de mercancías, servicios, pues les es favorable. Claro, porque a otros países no les es favorable, pero sí. Entonces, y claro, en lo financiero hace de atractor de capitales del resto del mundo, emitiendo en primer lugar pasivos no exigibles, pero luego titulizando los que sí son exigibles. Esas son las dos claves pues de este ciclo que España pues ha ejercido claramente como país rico, en el sentido de que, claro, el ejemplo primero en el mundo es Estados Unidos, que entonces emite esos papelitos que se llaman dólares, que es un pasivo no exigible, todo el mundo lo acepta, etcétera, incluso las mafias con los fajos de billetes, etcétera. Entonces después emite pues toda la cantidad de acciones, todo esto que es otro pasivo no exigible, que cotizan en dólares, todo esto, pero luego hasta las propias commodity, que se llaman las mercancías pues de gran productos básicos y todo eso, como el petróleo, que cotizan en dólares. Entonces tienen que comprar dólares en los países para poder comprar petróleo, ¿no? Entonces ves que, claro, pues tiene la fábrica, digamos, de dinero mundial, y entonces todos los otros países fabricando cosas que se compran con ese dinero, ¿no? Entonces es un poco una posición de poder. Bien, pues entonces España también, las transnacionales españolas, pues entonces emitían, bueno, en primer lugar, claro, el euro es un pasivo no exigible, evidentemente, ¿no? Ya no hay convertibilidad de las monedas en oro ni cosa parecida, ¿no?
pero luego entonces, por ejemplo, las acciones de las transnacionales españolas, pues un pasivo no exigible. Telefónica pues hace una ampliación de acciones y con ese papel que emite compra Telefónica del Perú o retribuye pues a sus accionistas y a sus directivos. Y Telefónica así se convierte también en un actor financiero dentro del sistema. No, claro. Entonces ocurre que las empresas transnacionales que se precian pues son capaces de crear lo que yo llamo dinero financiero. Es decir, pero ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con la crisis? Pues que entonces no sea... Bueno, porque aparte, buena parte de las hipotecas se han titulizado también en España. Entonces la clave de la historia es que cuando colapsó lo de las hipotecas subprime estadounidenses, pues ahí pilló a países muy generadores de ahorro como Alemania, que entonces compraban pues todos esos productos y entonces se vieron súper pillados de entrada y directamente la crisis, mientras que aquí parecía, se decía, no, aquí no afecta y tal. Y claro, no afecta porque España no colocaba ningún ahorro, sino que succionaba, era tractor de capitales del resto del mundo, succionaba a ahorro y entonces sí emitía sus propias subprime, ¿no? Que hipotecas que se generaban en un momento culminante de empleo, de tipos de interés por los suelos y de cotizaciones inmobiliarias astronómicas, ¿no? Entonces eso, claro, era subprime total, ¿no? Entonces la banca generaba las suyas propias, no compraba otras, vendía las suyas propias. Entonces eso es un poco el ritmo diferente que ha pillado, por lo que ha pillado la crisis a este país, porque ha ido madurándose la crisis propia hasta que ya ha ido saliendo frente que a Alemania o otros países que se vieron pillados de entrada por la crisis estadounidense. Entonces el problema es que la crisis mundial, entonces y la crisis del euro, lo que ha echado por tierra, claro, es la capacidad de España de ejercer como atractor de capitales del resto del mundo. Y entonces ya, por ejemplo, salió una noticia en la prensa, pues ya que este año resulta que el Santander no podía retribuir a sus accionistas con ampliaciones. Entonces ese es el tema, ¿no? Que entonces el dinero financiero tampoco funcionaba en esas condiciones porque no podían emitir papel si no lo admitían lo que dicen los mercados, etcétera. Entonces ves que ahí hay un problema de financiación súper potente, agravado con que luego toda esa deuda se le empieza a exigir, porque antes no se exigía. Quiero decir, y antes venía, en algún artículo he comentado yo que España recibió más en algún año dinero en las cuentas corrientes de sus bancos, en las sucursales que tienen desplegadas por América Latina, etcétera, que lo que entraba por turismo, que es lo que se consideraba que salvaba la balanza de pagos, ¿no? Entonces, claro, ahí entraba dinero pues por distintas vías. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora no solamente no lo atrae, sino que hay huida de capitales y sale, y entonces están yéndose pues los depósitos, entonces y encima no le renuevan. Claro, es un poco el tema, que ya todas esas deudas pues entonces resulta que hay que renovarlas porque ya caducan, llega el momento de pago, etcétera, etcétera, y entonces hay que refinanciarlo, y entonces ese es el gran problema fuerte en el que estamos, que entonces todo eso intenta salvarlo el Estado emitiendo deuda pública, pero luego la deuda pública pues ahora también está bajo sospecha. Entonces es el tema la deuda es de las primas. Otro de los temas, ¿no?, recurrentes y un papel primordial en la crisis. Y además parece que existen ciertas similitudes, ¿no?, con la crisis de la deuda de los años 82, con México. En fin, se repite ciertos patrones, evidentemente, cada uno con sus características estructurales, pero parece que crisis de la deuda, medidas de austeridad, más crisis de la deuda. Claro, parecía que nosotros en el sistema mundo estábamos en un sitio bastante tranquilo hasta que llegó... Claro, es que parecía eso, que todo colaba, o sea que entonces no había pues casi limitaciones de liquidez, o sea que se podía obtener una financiación sin problemas, y de pronto es que se ha invertido la situación y entonces Eso lo provoca la crisis financiera mundial.
Sí, unido. O sea, el claro, cambio de gran, atracción en gran a... parte de esa financiación estaba para el tema inmobiliario, que a la vez se ve que se pincha la burbuja y entonces lo que se suponía que valía pues el oro y el moro se desploma y entonces resulta que no vale. Entonces es un tema también de la diferente calidad de los activos y pasivos, porque mientras que los activos inmobiliarios, vamos, o las acciones, por ejemplo, pues claro, son valores que se imputan poniendo el valor de la pequeña fracción que se compra y se vende, ¿no?, a todo el resto del stock. Entonces, claro, resulta que yo cuando viene para arriba, bueno, pues muy bien, todo eso se supone que vale mucho, no sé qué, y entonces luego están las deudas, se endeuda la gente, porque el tema de las burbujas es que se compra con fines especulativos, más o menos directos o indirectos, porque vamos, el que se compra una segunda, tercera residencia, pues bueno, es porque piensa que también, bueno, pues coloca bien el dinero, porque en España, eso, si no luego entramos también, es que había una simplificación no solamente inmobiliaria, sino también financiera, que o se lo jugaban en la bolsa a los hogares, o tenían unos tipos de interés ridículos, ¿no?, que entonces claro, pues han pastoreado los hogares para llevarlos a que invirtieran en el ladrillo directamente, como dicen, ¿no? Entonces, claro, pues eso que vale, pues claro, es un valor virtual, porque el grueso del stock no se pone en venta, sino que se le imputa a unos valores, se supone que vale, tal, pero entonces, claro, las deudas que se han adquirido son inequívocas, eso es lo que hay que devolver. Entonces, claro, si se desploma el valor, porque en primer lugar lo que se genera es iliquidez, que no se puede vender, y ya los que tienen más necesidad pues lo venden mucho más bajo, entonces empieza una caída de precios de los activos, pero los pasivos siguen ahí, y entonces eso es un poco el problema, claro. También la distinta calidad de los activos y los pasivos, y eso pasa también, afecta, claro, de lleno a los bancos, ¿no? O sea, porque en este sentido, es decir, yo creo que la deuda es el gran problema ahora mismo, ¿no? Es decir, si ahora España dejara pagar su deuda, es decir, en un hipotético caso, muchos de los problemas, es decir, no los problemas estructurales de la economía, pero sí los problemas coyunturales de ciclo, ¿no?, muchos estarían resueltos, ¿no? Es decir, la deuda es uno de los grandes problemas, y toda esta generación de deuda que ha surgido durante estos años, parece que pues la deuda era una parte esencial, ¿no?, en todo este proceso de financiarización, una parte, algunos autores lo llaman expropiación financiera, justamente por lo que llamabas, por lo que decías de que los bancos han ido directamente a extraer beneficios, digamos, del salario de los trabajadores, que es una de las particularidades de esta crisis, que incluso las capas más desfavorecidas de los trabajadores norteamericanos, principalmente los afroamericanos, se han visto involucrados en esta generación de esta crisis, ¿no?, que es algo paradójico, porque hasta ahora las crisis se habían generado por crisis de deuda pública o empresarial. Sí, bueno, ahí vamos, y en relación con lo que decías antes de México, otros países, la cuestión aquí es que la deuda exterior española era básicamente privada, claro, porque entonces precisamente la deuda pública había caído bajo mínimos, porque sobre todo no ya por la recaudación de impuestos, todo esto, y la reducción de gasto público, sino porque se habían vendido todas las empresas públicas, que las principales, que se llamaban las joyas de la corona, eso durante la época última del boom. Entonces se vendió todo eso, claro, entonces estaba pues la deuda pública en España era mínima, ¿no? Pero la privada pues era cada vez más abultada, y sobre todo en los últimos 4 o 5 años del boom pues se multiplicó por 4 o 5. Entonces ahí fue lo verdaderamente, porque si la cosa se hubiera frenado pues 5 o 6 años antes, pues la cosa no estaría tan mal, ¿no? Y entonces, ¿quién contrataba esa deuda? Pues claro, las entidades financieras. O sea que entonces esas son las entidades financieras las que tienen, en primer lugar, que pagar o hacer frente hacia lo de fuera. De ahí es donde ha venido pues lo de la llamada sequía de créditos, o sea que todas las ayudas, todo eso primero era para asegurar los compromisos, porque entonces tenía pues la devolución. Vamos, aquí por ejemplo está como más de
billón con B y medio de euros, ¿no?, en la deuda exterior de España, pero entonces el grueso de esa deuda totalmente pues son de las entidades financieras. Entonces la deuda pública, claro, es muy pequeña todavía, aunque haya aumentado, claro, precisamente para salvar también la situación, que ese es el tema, ¿no?, que se va pasando. Entonces la cuestión es que en los acuerdos de Maastricht no se preveía para nada, no se hablaba para nada de deuda privada. Entonces era uno de los absurdos, ¿no?, que entonces se trataba de limitar la deuda pública, pero entonces la deuda privada no salía para nada en las exigencias, ¿no? Entonces, claro, aquí España y la Unión Europea han estado jugando pues a un juego que se suponía que estaba permitido, porque en la Unión Europea no solamente estaba Alemania o países pues con una balanza por cuenta corriente saneada, excedentaria o esto, sino países fuertemente deficitarios e incluso paraísos fiscales como Luxemburgo, ¿no? Entonces todo eso era aceptado dentro de la Unión Europea y entonces el juego de España pues parecía que era, y sin embargo ahora de pronto se dice, no, es que eso no valía, ahora hay que devolver todo eso y tal. Entonces, claro, eso es muy fuerte, porque eso, claro, es lo que hunde más la situación, porque entonces, claro, con ese contexto, pues claro, lo que hay es subida de capitales. Entonces, en ese sentido, no ejerce como atractor de capitales, que es como había. Pero es que no solo ocurre eso, que no puede atraer capitales, sino que se le van. Y entonces esto es la polarización norte-sur en la Unión Europea. Entonces la parte de arriba es lo que están recibiendo Alemania, Holanda, los países del norte, y estos son los del sur. Esto es la posición frente al eurosistema. Entonces aquí abajo es donde están España, Portugal, Grecia, Italia, etcétera. Entonces, claro, vemos que hay una polarización norte-sur, que es lo que ocurría con los países pobres y ricos. Entonces, por ejemplo, pues eso, cuando países de América Latina pues colocaban, a lo mejor eran muy exportadores y de todo, desde el punto de vista de mercancías, pero luego sacaban todo el dinero para comprar dólares y lo metían en bancos en Nueva York, y entonces, etcétera. Pues entonces, claro, toda esa salida masiva de capitales hundía al país. Entonces, un poco es lo que está pasando ahora entre el sur y el norte de Europa. Entonces está generando una polarización que encima eso pues euforiza, claro, a Alemania, la economía alemana, pues bueno, que recibe de pronto, igual que otros países refugio, tipo también Suiza o esto. Entonces, en ese sentido, en Suiza ha tenido que intervenir y tal, porque se le disparaba la cotización del franco suizo, ¿no? Porque entonces ese es un poco el problema que se ha agudizado. Yo creo dos cosas que quería preguntarle. En el tema de la deuda pública y deuda privada, es cierto que, como decías, pues la mayor parte de la deuda, el 80 y pico % de la deuda es privada, ¿no? Pero hay mecanismos a través de los cuales se está o traduciendo o trasladando o incrementando, digamos, transformando, ¿no?, la deuda privada en deuda pública. Y en ese sentido, pues lo que hay reivindicaciones de los movimientos sociales, ¿no?, el 15M, la plataforma de la auditoría de la deuda, están muy, digamos, o han identificado un problema y lo que exigen es una auditoría de la deuda, básicamente, para saber qué parte es privada, qué no parte es privada, qué parte se ha transformado y por lo tanto no se tiene que pagar. Yo no sé qué piensas de estas iniciativas. Bueno, el tema es que tal y como va la cosa con esa polarización y esa huida de capitales, es que no se va a poder acabar pagando. Entonces, claro, pues habrá que hacer una reestructuración, o como queramos llamarlo. Entonces, y en ese sentido, pues claro, habría que hacerlo pues de una forma participativa, pienso, viendo qué es lo que hay detrás, ¿no? Que no venga una consultora, ¿no?, privada a auditarla. Hombre, hacerlo transparente, porque si no, otra vez es un poco el forcejeo del poder
a ver quién cobra y quién no, etcétera. Y la segunda cosa, ha hablado de Grecia y tal. No, el tema, bueno, también es ese, es que yo creo que se acabó ahora de toda esa polarización en la Unión Europea. Pues claro, es que es como una especie de diáspora que rompe, claro, la propia cohesión económica, social, política, tal. Entonces, pues que ahí pues el propio la propia unión pues se genera desunión, ¿no? Entonces ves que eso pues si se quiere mantener pues habría que poner coto claro a todo eso, entonces reproduciendo pues otras reglas y dando paso otra vez un poco a reforzar pues la cohesión, la solidaridad y entonces dentro del espacio, porque si no bueno, porque ahí quizá también lo que hay que sacar es lo de que no, España es que ha estado viviendo por encima de sus posibilidades y claro, lo que ha hecho España muy por encima de sus posibilidades es invertir en ladrillo y megaproyectos para que sacaran plusvalía y se forraran pues más de uno, ¿no? Por ahí. Entonces el tema es que claro, en todo eso en todo movimiento especulativo de ese porte, pues es un juego de suma cero, que es lo que la gente no se da cuenta. Entonces los que han sacado las plusvalías y se han ido con la música a otra parte, ya reinvirtiendo o sacando fuera incluso el dinero, etcétera, entonces reinvirtiendo en otros sectores o haciendo incluso yéndose del país a otros sitios. Entonces el tema es que luego todo eso pues lo tiene que pagar alguien y entonces en gran medida eso estaba, luego se había retrasado el pago con todos estos endeudamientos, que entonces claro, alguien tiene que pagarlos y en eso lo que ha habido pues es un forcejeo de valoraciones que se ha estado mareando la perdiz y ocultando y todo esto durante todo este tiempo, hasta ahora que ya llegan las fases finales, que es un poco con lo del banco malo y estas cosas, porque se le colocan los descartes inmobiliarios de la banca, etcétera, etcétera, y entonces bueno, pues depende cómo se valore todo eso y cómo salgan las entidades de eso y qué pasa con el banco malo, que eso cae al Estado. Entonces, y claro, pues si se valora alto y se pone en casa las entidades, pues tendremos que seguirlo pagando todos, claro, con las pérdidas, ¿no? Entonces el tema es ese. Y entonces el gran problema es que ahora todo eso se va a forzar antes de fin de año, es decir, que después de no hacer nada durante todos estos años, ahora se precipita y de forma oscura, vamos, y opaca, pues ahora hay todos los forcejeos de valoraciones, a ver a cuánto le pagan cada activo y cosas de estas, de lo que cede al banco malo. Dos preguntas, porque muchas veces la justificación que se da para ahora que el Estado tenga que apoyar ahora a los bancos, ¿no? Y capitalizarlos y poner dinero por encima de todo ahí, una tiene que ver con que una parte de las deudas de los bancos son deudas privadas, ¿no? Son las hipotecas de una parte de la población, ¿no? ¿Qué porcentaje, se sabe cuál es el porcentaje de deuda que corresponde a los particulares y qué porcentaje de la deuda que tienen los bancos corresponde a esos grandes procesos especulativos inmobiliarios donde se ha ido toda esa plusvalía, que esos son pues las grandes constructoras, me imagino, ¿no? Sí. Los que jugaron con la recalificación del suelo? ¿Qué parte del porcentaje de la deuda de los bancos, de lo que deben fuera, proviene de esas grandes operaciones especulativas y qué parte proviene de lo que serían los particulares, ¿no? Las hipotecas que la gente, el dinero que han prestado las hipotecas, ¿no? Sí, pero está diciendo la deuda de los bancos, no, son los activos de los bancos, porque una hipoteca es un activo de un banco, por eso son las deudas de los hogares o de las empresas. Bueno, yo no soy economista, pero es un activo que, como tú antes decías, al haberse hinchado los precios, claro, figura como activo, pero en realidad ese banco que ha prestado un dinero por un valor se le ha desinflado porque claro, ese es el tema, que ya los precios caen por abajo de los precios de tasación de las hipotecas y entonces cae por debajo ya del inmueble que representaban, pues cae por debajo respecto a lo que lo tenía el banco como garantía en su activo. Igual ocurre entonces con las inmobiliarias. Entonces en España es que antes de la burbuja esta
pues tenía menos riesgo la banca, menos porcentaje de crédito respecto a tanto a inmobiliarias como a hogares, respecto a todos los países de nuestro entorno. Sin embargo, cuando se ha acabado ya la crisis cuando se ha pinchado la burbuja, resulta que los superaba a todos, incluido Estados Unidos. Entonces, en riesgo inmobiliario, la banca española. En los hogares, casi, pero no todos, me parece que está Gran Bretaña con más porcentaje de crédito hipotecario a los hogares que respecto a la renta disponible que España. Bueno, quiero decir que hay, pero si metes luego, que eso es lo que España se lleva a la parte del león y le supera a todos el crédito a las inmobiliarias, entonces ya el riesgo de la banca española, que es como, por otra parte, no lo había dicho yo solo, sino que es que el propio Banco Internacional de Pagos pues lo había dicho ya, me parece, en el informe del 2007 o algo así, ¿no? Entonces, quiero decir que es una cosa sabida. Entonces, claro. Y eso explica, por ejemplo, una cosa que a mí, yo no soy economista y no conozco muchos temas, pero me sorprende mucho en todo esto que está pasando de se quiere capitalizar los bancos y se les pone muchísimo dinero, ¿no? ¿Por qué no se hace una cosa que es quitar una quita a las hipotecas de la gente en lugar de directamente que se mantengan, ¿no?, esos créditos que la gente tiene con los bancos y al banco se le da dinero, que supongo que ese dinero sirve para pagar esas deudas que tiene externamente, ¿no?, que debe del dinero que le prestaron previamente bancos franceses, bancos alemanes? Por la vía de dar una quita a las hipotecas, por ahí no se sanean lo suficientemente y por eso no se hace, o porque a mí me parecería algo que ayudaría al consumo, que haría que la deuda privada de los particulares disminuyera, no sé, como que le veo muchas ventajas y ningún inconveniente, y a lo mejor es porque desconozco que en realidad hay muchos inconvenientes económicamente. Lo que pasa es que el hacer una quita de las hipotecas es que los bancos cobran menos de lo que tendrían que cobrar por las hipotecas. Entonces tú eso, si les das unas ayudas, claro, se puede concertar que a la vez por su parte hagan eso, pero el hacer la quita, claro, es mal negocio para los bancos. El mismo dinero, por eso se resiste. Entonces no es una quita, lo que yo digo, es no sé cuántos millones han sido el dinero que el Estado ha puesto a los bancos. Ese dinero, en vez de dárselo directamente a los bancos, sea que se descuente de las hipotecas de la gente, que la gente tenga que pagarle menos hipoteca a ese banco porque el dinero sirva para cancelar esa parte de la hipoteca. Ya, pero que entonces en vez de ayudar a los bancos cobran menos. Los bancos. Claro. No estaríamos ayudando a los bancos, sino a las familias. Entonces claro. Es un gran problema, yo creo que es porque los bancos tendrían menos beneficios si haces eso. Yo creo que no. O sea, la familia le debe tanto al banco, pues eso se lo da a través de ese mecanismo del Estado. Bueno, ya estoy haciendo una barbaridad. Pero si se lo da reducido, dices, o que le dé... Yo no sé cuántos millones son, 80.000 millones. O que le dé una parte del Estado, dices tú, ¿no? Que el Estado pague en nombre de cada familia una parte de la hipoteca hasta que sume el total del dinero que va a poner a los bancos. O los morosos, digamos que un banco tiene un 6% de morosidad, que el Estado le diese ese 6% para que esos morosos no fuesen morosos, por ejemplo. Y claro, o sea, el Estado va a pagar tantos... la hipoteca a los ciudadanos. Claro, y entonces a ti te queda menos hipoteca que pagar, porque amortizas la mitad de la hipoteca con el dinero que el Estado ha dado a cada familia para pagar. Le estás devolviendo dinero al banco, el banco tiene liquidez, paga sus deudas y tú tienes menos letra y por tanto tienes consumo. No, sí, yo entiendo lo que... Es una barbaridad. No, lo que dices, y yo creo que por ahí tendría que ir una de las soluciones, pero en el sentido de que yo veo que lo que es una contradicción absurda es que hay un stock sobredimensionado pues de viviendas secundarias y desocupadas y que están en manos de bancos, de inmobiliarias o de personas que han comprado como inversión y tienen por ahí pues, promotores de todo tipo. Entonces entonces al mismo tiempo hay necesidades fuertes de vivienda agudizadas por 360.000 desahucios que se han producido ya en los 4 últimos años. Entonces, claro, ves que hay eso es una contradicción absurda. Entonces algunos bancos precisamente están un poco respondiendo un poco a lo que dices tú, en cuanto que dicen, bueno, pues hombre, en vez de hacer el desahucio, si es la primera vivienda y poner en la calle esto, pues se comprometen a pagar pues un alquiler pues social, vamos, que sea moderado,
y entonces la vivienda pues es como tiene toda la garantía del banco, pues como si fuera, pero entonces va cobrando ese alquiler, pues por lo menos. Entonces yo creo que en ese sentido precisamente el enfoque de ese tipo sería reconstruir de alguna manera pues un stock de vivienda social, entonces que entonces se reconvirtiera pues según y como las características y posibilidades de la gente en ciertos alquileres sociales, pero entonces se evitara, claro, pues el desahucio, sobre todo vamos en el caso de primera vivienda y tal, porque aparte de todo, bueno, es que parece que nos olvidamos que en la propia Constitución está el derecho a la vivienda, ¿no? Te parece que todo eso es papel mojado, ¿no? Entonces que ahora va a predominar sobre ese derecho cualquier cosa, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que hay la salida, pero es un poco lo que yo vengo apuntando desde hace un porrón de tiempo, sería diversificar el sistema inmobiliario y el financiero, porque claro, son los dos problemas. Hay un stock sobredimensionado e inutilizado, entonces es una ineficiencia absoluta, ¿no? Porque luego están las necesidades ahí, no sirve para. Entonces, y por otro lado, unas deudas tanto de inmobiliarias como de hogares, de bancos que tienen dificultades de obtener liquidez, pero tienen también unas propiedades inmobiliarias que les han ido cayendo súper potentes, ¿no? Entonces, quiero decir que en otros países europeos pues hay entidades mayoristas que están en el mercado de alquiler y entonces hay de muy diversos tipos, son alquileres pues más sociales, entonces claro, son entidades que según y como lo que hacen pues están desgravadas de impuestos o con ciertos apoyos, etcétera, y entonces por ejemplo pues los dos países con más porcentaje de viviendas en alquiler en Europa, que son Suiza en primer lugar y Alemania, pues qué casualidad que no han vivido ni la burbuja ni la crisis, ¿no? Porque claro, eso tienen ahí sin más esos fondos de inversión o esas entidades que aseguran como una rentabilidad pues como a largo plazo pero segura, entonces en la que la gente puede invertir si quiere, es lo que te digo, hay una diversificación financiera. Pero entonces en ese sentido se mueven por la renta disponible y al margen de los sobresaltos pues de la bolsa y de la coyuntura y esas cosas, ¿no? Entonces en ese sentido está un porcentaje potente del stock inmobiliario pues al resguardo de todos esos vaivenes pues en alquiler pues de esa manera regido como por otros criterios, ¿no? Entonces quiero decir que aquí en este país pues habría que romper no ya lo del monocultivo del ladrillo, que era lo que decíamos, sino el monocultivo de la vivienda en propiedad, es decir, que el hogar invierta en ladrillo directamente, y entonces lo lógico es que ahora pues se sacarán pues entidades de alquiler para diversificar el panorama inmobiliario y a la vez el financiero, ¿no? Porque comentando lo que de los bancos y el problema de los activos, de cómo se va a medir, del banco malo, toda la solución que están proponiendo y la que, bueno, nos comentas más o menos son diametralmente opuestas, ¿no? Y yo creo que... ¿Pero por qué dices cuál que están proponiendo? Las que están proponiendo, pues, banco malo, ayuda a la banca, sí. privatización de las cajas de ahorros, es decir, la ortodoxia, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me parece es que la propia naturaleza privada de los bancos, el hecho de que sean privados, es un impedimento para que desarrollen su actividad privada, que parece una contradicción, pero es que, por ejemplo, el problema de la liquidez que el credit crunch que de repente se congeló los mercados de liquidez y no había liquidez para los bancos, es un problema de confianza entre ellos, ¿no? Que no sabía quién tenía qué cantidad de activos tóxicos tenía cada banco, y no han sido capaces ellos por ellos mismos de resolverlo. Han tenido que inyectar ese aval del Estado para poder la liquidez privada ha sido sustituida por la pública, y mientras los bancos secuestran la liquidez. Eso por un lado. Pero luego el precio de los activos tóxicos que decías, ¿cómo se va a valorar? Ahí hay un problema, ¿no? Y que las instituciones han estado en esa connivencia de ocultar, ¿no? ¿Cuál es el real precio de los activos? Porque claro, en el momento en el que uno reconozca el precio real en un mercado de competencia, iría a la quiebra. Es decir,
¿vale? Y luego el problema de los reguladores, que Sí, comentabas. sí. Dicen, no, los reguladores han fallado, eso es cierto, pero si una actividad necesita de un regulador para poder funcionar eficientemente, es que esa actividad, pues no sé, tiende naturalmente a ser deficiente, ¿no? Entonces se resisten, y parece que lo de la banca pública es algo muy no sé, inalcanzable, o algo de sueños de un loco, pero bueno, parece que es bastante lógico, una conclusión bastante lógica, ¿no? Después de lo que ha pasado. Bueno, vamos, yo veo que en primer lugar todo el panorama de lo que dices en buena parte se resolvería con transparencia y si desde el principio pues empiezan a ver pues cuáles son los activos y entonces cómo se valoran, etcétera, de entrada, y entonces aunque sea dudoso cómo se valoran, pero que esté súper claro y sea transparente, no que se coja una entidad y se salve, pues que si Caja Castilla-La Mancha colapsa, pues bueno, no sé qué, o se le da un tratamiento, luego al otro tratamiento, etcétera, y no se sabe, depende del forcejeo pues en cada momento. Eso es un poco eso es lo malo de lo que ha ocurrido, que no se reconoce nada, pero luego a la fuerza se producen los acontecimientos y se va a salto de mata tratando de una forma discrecional, ¿no? según los casos, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que no tiene sentido. Yo desde el principio del todo, bueno, precisamente en mis artículos de Público, cuando me parece la primera reunión del G20, todo eso, pues eso, para mí estaba claro que ya la crisis que se echaba encima, pues tendría que haber ya preparado pues una serie de entidades y de foros y de todo esto para ir dando ese tratamiento pues de forma homogénea, transparente, etcétera, a todos estos problemas. Y entonces ahí lo que pasa es que lo que se ha hecho es justo todo lo contrario. Entonces meter la cabeza debajo del ala y luego poco a poco en la trastienda pues ir tomando decisiones y cosas pues según afloraban los problemas, ¿no? Entonces ese es un poco el asunto de mi punto de vista, porque, hombre, lo de lo público, el tema es que este país se ha quedado sin instrumento en cuanto que banca pública, porque hubo como un empeño tan feroz de liquidarlo todo que en ese sentido luego se echaba en falta, porque claro, no tenía ningún instrumento el Estado para intervenir directamente en el tema financiero, y entonces claro, tontamente pues yo me acuerdo, porque yo estuve precisamente en la banca pública cuando ya se optó por todo esto, y recuerdo por ejemplo pues Caja Postal, que tenía las oficinas de correos, las sucursales, vamos, las ventanillas, y en oficinas que había incluso que poner un tabique especial para separar la oficina de correos y que quedara allí para venderle al Deutsche Bank después lo otro. Tú dices, pero bueno, por Dios, no sé, y en otros países, pues en Francia, en otros países, sí, sigue habiendo Caja Postal, y entonces quiero decir que no han hecho esa liquidación tan total, ¿no? Entonces es en ese sentido, claro, que se carece de instrumento, pero de todas maneras la diferencia entre lo público y lo privado, pues para mí yo creo que se plantea en el mundo académico así como si fueran cosas, pero de hecho pues en este país lo público está parasitado por lo privado, y entonces no hay, quiero decir que entonces, por ejemplo, ya vemos el ejemplo de las cajas de ahorro, pues como yo he comentado, bueno, son unas entidades un poco singulares porque tampoco era público exactamente ni cooperativo exactamente, pero una figura institucional, vamos, peculiar de este país, pero vamos, que se posibilita, pues claro, meter mano ahí pues al caciquismo local y regional, todo esto. Entonces ves que lo que han sido es la mano financiera del caciquismo local y regional, y entonces les han endosado todos los muertos, y entonces ahí andamos, ¿no? Todos los megaproyectos los han financiado, pues ya ves, la de Castilla-La Mancha pues cayó por lo del reino de Don Quijote con el aeropuerto privado, 1.200 o 1.300 millones de euros, ¿no? O sea que no es ninguna tontería. Ahora se está haciendo recortes muy sangrientos por menos cantidad que esas que se han dilapidado
de un modo absurdo, ¿no? En obras públicas sin sentido y cosas de que quién ha decidido todo eso, pues nadie, entre bastidores, pues un consenso elitista, pues claro, de los lobbies que se repartían la cosa, de los megaproyectos. Moi je pense. Moi je sais. Moi j'y pense et je me tais. Moi j'ai peur. Moi je saigne, Moi je crois. je songe, moi Et je je missionne. Toi qui es là et qu'ambitionne. Moi je pense. Moi. Je recommence. Toujours moi. Moi je pense. Je recommence. Moi je pense.